Las luces del salón de baile bañaban el escenario con un resplandor dorado cuando di un paso al frente, con el corazón latiéndome con fuerza bajo la tela impecable de mi blazer azul marino. Entre aplausos atronadores, acepté la placa de Innovador del Año de manos de nuestro director de tecnología, un elegante galardón de cristal grabado con mi nombre. Ofrecí mi sonrisa ensayada a las cámaras, con la imagen triunfante de un gerente de producto que acababa de presentar el último éxito de taquilla de la compañía. Sin embargo, bajo esa fachada pulida, una tormenta de culpa y temor me revolvía las entrañas. Tras el barniz de aplausos se escondía una verdad mucho más sórdida. El producto que mi equipo y yo promocionábamos como un éxito revolucionario se sostenía con solo humo y espejos. Una cascada de funciones a medio terminar, errores ingeniosamente ocultos y estadísticas ingeniosamente seleccionadas enmascaraban las deficiencias del proyecto. Sin embargo, esta noche, la percepción era la realidad, y todos se creyeron la historia, que había descubierto un algoritmo novedoso para la interacción del usuario, ¿no? Levanté la placa hacia las brillantes luces del techo. Sus refracciones brillaban como una constelación. En ese momento, yo era la estrella del espectáculo, la brillante visionaria que había conquistado los corazones y las carteras de nuestros clientes. Bajo el escenario, el director ejecutivo estaba sentado en primera fila, asintiendo con aprobación mientras mi sonrisa se ensanchaba. En sus ojos vi orgullo y quizás planes para un ascenso aún mayor. Una pequeña parte de mí, aterrorizada, se preguntaba, ¿cuánto tiempo podría mantener esta ilusión antes de que todo el castillo de naipes se derrumbara? 3 meses antes, había estado bajo un foco idéntico, esta vez en la cavernosa sala de conferencias de nuestra empresa, presentando el esquema del proyecto Aurora a un escéptico grupo de altos ejecutivos. La agenda prometía un revolucionario motor de personalización que analizaría los patrones de navegación de cada usuario, ofrecería recomendaciones hipersegmentadas e impulsaría métricas de interacción sin precedentes. Estamos a punto de algo extraordinario, declaré con voz firme, mientras las diapositivas parpadeaban en la pared detrás de mí. Nuestro prototipo apenas logró salir adelante. Nuestros científicos de datos habían improvisado un modelo de recomendación rudimentario que funcionó para unos pocos usuarios avanzados, pero para la mayoría de los clientes, las sugerencias eran ridículamente erróneas. La interfaz de usuario se atascaba bajo carga, los servidores se sobrecargaban en picos de uso, y nuestro equipo de control de calidad seguía descubriendo errores catastróficos que amenazaban con arruinar todo el lanzamiento. Teníamos 6 semanas para que funcionara, o quedaríamos en ridículo ante la junta directiva. Sin embargo, vi una oportunidad para destacar. Como gerente de producto bajo la presión de demostrar impacto, sabía cómo manipular la narrativa. Si lográbamos rescatar suficientes datos positivos, lanzar una beta discretamente y presentar cualquier error como implementaciones graduales planificadas, podríamos convencer a la gerencia de que los fallos eran menores y fáciles de solucionar. Y lo más importante, si presentaba una historia convincente sobre el aumento vertiginoso de las métricas, incluso si eran exageradas, los ejecutivos se alinearían y quizás recompensarían mi ingenio. Reuní a mi pequeño equipo, 2 ingenieros backend, un diseñador de experiencia de usuario y 2 analistas de control de calidad. En una sala de conferencias abarrotada, con la pizarra llena de garabatos y notas adhesivas, les expliqué el plan. Vamos con retraso y el rendimiento es decepcionante, pero aún podemos solucionarlo. A partir de mañana, seleccionaremos cuidadosamente a los usuarios con mejor rendimiento de nuestro piloto para destacarlos en la demostración. Activaremos la función en la zona verde para que solo el 5% de los usuarios vea el código nuevo. Redireccionaremos el tráfico manualmente y probaremos el sistema a presión. Si ocurre algún fallo, lo presentaremos como un éxito de la prueba de estrés. Hemos identificado y corregido un caso extremo crítico. Paralelamente, necesitamos preparar puntos de discusión
que describan nuestro aumento proyectado del 50% en la participación, basándonos en nuestras métricas de laboratorio. No en datos de producción, claro está, pero la alta dirección no notará la diferencia. Los rostros de mi equipo reflejaban sorpresa, confusión, incluso inquietud. Se habían unido a la empresa para desarrollar tecnología realmente innovadora, no para crear ilusiones. La diseñadora de experiencia de usuario, Julia, intervino. Pero, ¿es ético? Estamos engañando a la gente. De unos golpecitos en la pizarra, enmarcando nuestros objetivos como prioridades estratégicas. Miren, a la dirección solo le importa el crecimiento. Si no demostramos progreso, nos etiquetan como de bajo rendimiento. Si demostramos crecimiento, obtenemos presupuesto, plantilla y reconocimiento. El fin justifica los medios, al menos por ahora. Los ingenieros de back-end intercambiaron miradas inquietas. Vi su vacilación, pero también reconocieron lo que estaba en juego: sus trabajos, sus carreras. Les pedía que flexibilizaran las reglas, no que las rompieran por completo. No falsificaríamos el código, simplemente destacaríamos nuestros mejores resultados y camuflaríamos el resto. Suspiraron, aceptando a regañadientes. Durante los 2 días siguientes, nos refugiamos en esa sofocante sala de conferencias, perfeccionando nuestros puntos de conversación y organizando el flujo de trabajo del usuario estrella, donde todo funcionaba a la perfección. Por la noche, Julia y yo nos quedábamos hasta tarde. Ella, encorvada sobre su ordenador, borrando los problemas de usabilidad del conjunto de funciones. Yo, sentado en la oscuridad, redactando diapositivas, que mostraba los valores estadísticos atípicos como si fueran la norma. Llegó el día del lanzamiento y la energía resonaba como la electricidad en la oficina. Nuestro pequeño comité de lanzamiento estaba sentado al frente de la sala de operaciones, reunidos alrededor de una hilera de monitores que registraban métricas en vivo. En las pantallas, gráficos coloridos indicaban un repunte en los niveles de participación del limitado grupo de prueba, líneas discontinuas que se disparaban hacia arriba. Para el ojo inexperto parecía un éxito rotundo. Sin embargo, internamente, sabíamos que esos paneles reflejaban menos de 500 usuarios premium. Cuando ampliamos el lanzamiento al 20% de nuestra base de usuarios, el sistema casi colapsó. Las solicitudes de páginas se acumularon. Los tiempos de respuesta se acortaron en segundos. Nada catastrófico, pero suficiente para que el equipo de UX se apresurara a corregir varios errores graves en tiempo real. Mientras tanto, el equipo de comunicaciones había publicado un comunicado de prensa triunfal que proclamaba: el proyecto Aurora logra un crecimiento del 65% en la participación en la versión beta preliminar, basado en las cifras de nuestro laboratorio. Nuestro director financiero, Lawrence, había promocionado el anuncio a los inversores durante las llamadas matutinas, prometiendo un crecimiento récord en el tercer trimestre. La junta directiva no se molestó en preguntar si ese 65% reflejaba las condiciones de las pruebas A-B o el tráfico real de usuarios. El destello de crecimiento fue suficiente. Al mediodía, el sistema se estabilizó mientras nuestros ingenieros optimizaban el backend. El lanzamiento parcial parecía estable y las métricas de usuario se estabilizaron en un modesto aumento del 20-30%. Nada despreciable. Si discretamente rebautizaba las desventajas como optimización en curso, nadie fuera de mi equipo inmediato se daría cuenta de la verdad a medias. Luego llegó la reunión informativa general a las 4 p.m. Me dirigí sigilosamente al frente del auditorio, con las diapositivas preparadas brillando detrás de mí. La directora ejecutiva, Marisa Chen, observaba desde la segunda fila. Su expresión era indescifrable. Respiré hondo y pasé a los ni a la primera diapositiva. Proyecto Aurora. Éxito de la versión beta. Repasé rápidamente los gráficos, citando aumento de la participación del usuario y
aumento proyectado del 60% en los ingresos. El público se inclinó, asintiendo ante mi presentación segura. Expuse las advertencias. Estamos en la fase 1 de 3, con optimización continua requerida. Los próximos sprints abordarán la estabilidad a escala. Los miembros de la junta directiva ofrecieron un cortés aplauso, casi ceremonial, pero aplauso al fin y al cabo. Al final, el director ejecutivo se levantó. Excelente trabajo en el proyecto Aurora. Este es el tipo de innovación y liderazgo que merece elogios. Aceleraremos la formalización de su ascenso para el próximo trimestre. Felicitaciones a Megan Lawson, la punta de lanza de Aurora. Los aplausos atronaron mientras forzaba otra sonrisa, con las manos temblorosas al aceptar una ronda de apretones de manos de felicitación de mis compañeros. En ese momento de gloria, pude saborear el champán que ya se arremolinaba en la recepción que me esperaba. Pero por dentro, la tensión se agudizaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta ilusión antes de que alguien descubriera la verdad? Esa noche, la empresa ofreció una suntuosa recepción en el salón de la azotea, con una vista panorámica del horizonte de la ciudad brillando bajo el crepúsculo. Todos, desde el falso halcón de marketing hasta el jefe de ingeniería, se mezclaron bajo guirnaldas de luces y copas de champán con detalles en níquel. Me abrí paso entre los grupos de colegas, respondiendo a las palmaditas en la espalda y los elogios superfluos. Varios me susurraron al oído. ¡Qué buen espectáculo el de hoy! Parece que Aurora va a cambiar la industria. Di las respuestas amables que esperaba. Gracias, estamos entusiasmados, lo repetiremos, etc. Escuchando a medias, busqué con la mirada a Julia o a algún miembro de mi equipo. Pero esa noche estaban ausentes. Yo estaba solo en un pedestal. La directora ejecutiva, Marisa, me dio una palmadita en el hombro junto a la mesa de aperitivos. Megan, esa presentación fue de primera. La junta directiva está sumamente satisfecha. Tenemos la intención de asignar $5 millones adicionales para ampliar el backend de Aurora. Te nominaré para nuestro premio al joven ejecutivo en la gala anual. Asentí, sonriendo amablemente. En mi interior se escuchó un leve murmullo de pánico. $5 millones de presupuesto. Una barbaridad. Ahora hay mucho más en juego para cumplir estas promesas. Me di cuenta de que si nuestros próximos sprints no se materializaban, nuestro castillo de naipes se derrumbaría aún más fuerte. Peor aún, todos me culparían solo a mí del colapso. Me disculpé y me retiré al borde de la azotea, donde las luces de la ciudad danzaban abajo y el aire traía un susurro de frío otoñal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Julia. Julia, felicidades por el premio, pero tenemos que hablar. El nuevo parche no se sostiene en el entorno de pruebas. Nos vemos mañana a las 7 a.m. en el laboratorio. Se me encogió el estómago. Respondí, dándole largas. En ello, nos vemos. Ya lo solucionaremos. Doblé el teléfono y miré al horizonte. La fachada parecía demasiado débil para confiar. Había engañado a todos. A mis compañeros, a mis superiores, incluso a la junta directiva. Antes de acostarme, revisé las correcciones de errores menores de nuestro sprint más reciente. Les había dicho a los ejecutivos que todos los errores importantes se habían solucionado, pero la verdad era que aún persistían docenas de vulnerabilidades extremas. Cuando el sistema se enfrentara a una carga real, podría desmoronarse. Mientras permanecía despierto esa noche, mirando el techo desconocido de mi ático, repasé los acontecimientos del día, los aplausos, los gestos de asentimiento del director ejecutivo, la brillante recepción. Soy el maestro de esta mentira, pensé. Si se sostiene. Sin embargo, en el fondo, reconocí una pregunta existencial. ¿Estaba dispuesto a sacrificar mi integridad por la fugaz euforia del supuesto éxito? En ese momento, me dije que no tenía elección. La mañana siguiente amaneció húmeda y gris. Llegué temprano a la oficina, bordeando la entrada principal para evitar encontrarme con compañeros que quisieran felicitarme.
Tomé el ascensor de servicio hasta el laboratorio del cuarto piso, donde Julia me esperaba. Estaba de pie junto a una hilera de monitores que mostraban registros de diagnóstico en una cascada de texto verde y rojo. El parche que instalamos anoche no pasó la prueba de integración. Siguen ocurriendo fugas de memoria. Las nuestras son peores que antes. ¿Qué tan grave? Giró el monitor para mostrármelo. Un gráfico rastreó la memoria del sistema a lo largo de los minutos durante una simulación de carga. El uso de memoria se disparó, luego se estabilizó brevemente antes de dispararse por las nubes. En 10 segundos, el servidor colapsó. ¿Ves el marcador rojo? Son 5 segundos de uso máximo. Los registros muestran una excepción no controlada en el nuevo motor de recomendaciones, justo donde eliminamos la comprobación de respaldo. Así que tenemos un error que puede colapsar el sistema con una carga moderada. El martes informamos a la junta directiva que todos los problemas de estabilidad se habían resuelto. Julia asintió con la mirada perdida. Tenemos 10 días para ampliar la implementación al 50% de los usuarios. A esa escala, veremos fallos catastróficos. Me aparté del escritorio y caminé entre las filas de estaciones de trabajo. Todos los desarrolladores me observaban con una mezcla de respeto y cautela. Todos habían oído hablar de mi repentino ascenso. Megan Lawson, ganadora del premio a la innovadora del año. Ahora descubrirían la oscura verdad tras el título. Necesitamos un plan. Paso 1. Restaurar la comprobación de respaldo. Paso 2. Optimizar la caché de memoria. Paso 3. Volver a realizar la prueba de estrés. No mentimos sobre la fecha de estabilidad. Retrasamos la expansión. Julia se encogió de hombros. Retrasar la expansión significa perder la confianza de la Junta. Ya invirtieron $5 millones en escalar Aurora. Exhalé, luchando con mi conciencia. ¿Una mentira más o una verdad más? Corregir el error podía despertar sospechas sobre el éxito del lanzamiento original. Debo confesar que nunca habíamos corregido el error por completo. Una parte de mí sabía que si permitía que la mentira se mantuviera, los usuarios sufrirían interrupciones. La ira se extendería por las redes sociales y las reacciones serían tremendas. Sin embargo, si confesara ahora, estaría admitiendo que había engañado a la directiva. Esa confesión podría costarme el trabajo, mi reputación e incluso el premio que acababa de aceptar. La parte racional de mi mente abogaba por la transparencia. Lo arreglaremos ahora y generaremos confianza. Pero mi parte hambrienta, la que se regodeaba en los elogios, contaba una historia diferente. Manténgalo en secreto. Solo tape el agujero a tiempo. Sopesé las consecuencias. Me di cuenta de que no podía seguir fabricando éxitos. Les debía la verdad a mi equipo, a la empresa y a mí mismo. Abrí la boca. Julia, retrasamos el lanzamiento. Avisaré al equipo ejecutivo. ¿Tienes los datos listos? Julia parpadeó y luego agachó la cabeza. Sí, volveré a activar las comprobaciones de respaldo y realizaré otra serie de pruebas hoy. En ese momento, dos caminos parecieron divergir. Uno donde mantenía la integridad y otro donde preservaba mi falso éxito. Respiré entrecortadamente. Mis siguientes palabras lo definirían todo. Caminé hacia el ascensor y llamé a nuestro director de ingeniería, Victor Cho, al móvil. Victor, necesito una llamada de estado en 10 minutos. Es urgente. En su sala de reuniones, los demás miembros del equipo directivo de Aurora, Victor, Julia y el analista de producto Raymond Park, se reunieron con rostros sombríos. Megan, gracias por unirte. ¿Qué pasa? Tragué saliva, sintiendo el sudor en las sienes. Necesito ser transparente sobre el supuesto éxito de Aurora. Exageramos nuestro rendimiento. Lanzamos con errores críticos conocidos, en concreto, la fuga de memoria que identificamos anoche. Si ampliamos al 50% de usuarios como estaba previsto, el sistema colapsará con la carga real. Debemos retrasar la expansión y solucionar los problemas subyacentes. Un silencio incómodo invadió la mesa.
Víctor me miró fijamente, incrédulo. ¿Sugieres que le digamos al director ejecutivo que nuestras métricas fueron seleccionadas a dedo? ¿Que el lanzamiento que celebramos se basó en una mentira? Sí. Engañamos a la dirección haciéndoles creer que teníamos estabilidad. En realidad, solo solucionamos casos extremos de bajo volumen. No podemos permitir que Aurora implosione públicamente. Tenemos que asumir la responsabilidad ahora, antes de causar daños irreparables. Julia se removió en su silla, con la mirada baja. El bolígrafo de Raymond repiqueteó sobre la mesa mientras abría su cuaderno, escribiendo frenéticamente. Si esto se hace público, o si la dirección se entera antes de que lo solucionemos, habrá consecuencias. ¿Deberíamos redactar un memorando para el director de tecnología y el director ejecutivo? Necesitamos una disculpa infalible y un plan. Asentí, y el alivio alivió el nudo en mi pecho. Mientras preparábamos el esquema para él, repasé los acontecimientos del día, los aplausos, los gestos de asentimiento del director ejecutivo, la brillante recepción. Soy el maestro de esta mentira, pensé. Sí se sostiene. Sin embargo, en el fondo, reconocí una pregunta existencial. ¿Estaba dispuesto a sacrificar mi integridad por la fugaz euforia del supuesto éxito? En ese momento, me dije que no tenía elección. La mañana siguiente amaneció húmeda y gris. Llegué temprano a la oficina, bordeando la entrada principal para evitar encontrarme con compañeros que quisieran felicitarme. Tomé el ascensor de servicio hasta el laboratorio del cuarto piso, donde Julia me esperaba. Estaba de pie junto a una hilera de monitores que mostraban registros de diagnóstico en una cascada de texto verde y rojo. El parche que instalamos anoche no pasó la prueba de integración. Siguen ocurriendo fugas de memoria. Las nuestras son peores que antes. ¿Qué tan grave? Giró el monitor para mostrármelo. Un gráfico rastreó la memoria del sistema a lo largo de los minutos durante una simulación de carga. El uso de memoria se disparó. Luego se estabilizó brevemente antes de dispararse por las nubes. En 10 segundos, el servidor colapsó. ¿Ves el marcador rojo? Son 5 segundos de uso máximo. Los registros muestran una excepción no controlada en el nuevo motor de recomendaciones, justo donde eliminamos la comprobación de respaldo. Así que tenemos un error que puede colapsar el sistema con una carga moderada. El martes informamos a la junta directiva que todos los problemas de estabilidad se habían resuelto. Julia asintió con la mirada perdida. Tenemos 10 días para ampliar la implementación al 50% de los usuarios. A esa escala, veremos fallos catastróficos. Me aparté del escritorio y caminé entre las filas de estaciones de trabajo. Todos los desarrolladores me observaban con una mezcla de respeto y cautela. Todos habían oído hablar de mi repentino ascenso. Megan Lawson, ganadora del premio a la innovadora del año. Ahora descubrirían la oscura verdad tras el título. Necesitamos un plan. Paso 1. Restaurar la comprobación de respaldo. Paso 2. Optimizar la caché de memoria. Paso 3. Volver a realizar la prueba de estrés. No mentimos sobre la fecha de estabilidad. Retrasamos la expansión. Julia se encogió de hombros. Retrasar la expansión significa perder la confianza de la Junta. Ya invirtieron $5 millones en escalar Aurora. Exhalé, luchando con mi conciencia. ¿Una mentira más o una verdad más? Corregir el error podía despertar sospechas sobre el éxito del lanzamiento original. Debo confesar que nunca habíamos corregido el error por completo. Una parte de mí sabía que si permitía que la mentira se mantuviera, los usuarios sufrirían interrupciones, la ira se extendería por las redes sociales y las reacciones serían tremendas. Sin embargo, si confesara ahora, estaría admitiendo que había engañado a la directiva. Esa confesión podría costarme el trabajo, mi reputación e incluso el premio que acababa de aceptar. La parte racional de mi mente abogaba por la transparencia. Lo arreglaremos ahora y generaremos confianza. Pero mi parte hambrienta, la que se regodeaba en los elogios, contaba una historia diferente. Manténgalo en secreto. Solo tape el agujero a tiempo.
Sopesé las consecuencias. Me di cuenta de que no podía seguir fabricando éxitos. Les debía la verdad a mi equipo, a la empresa y a mí mismo. Abrí la boca. Julia, retrasamos el lanzamiento. Avisaré al equipo ejecutivo. ¿Tienes los datos listos? Julia parpadeó y luego agachó la cabeza. Sí, volveré a activar las comprobaciones de respaldo y realizaré otra serie de pruebas hoy. En ese momento, dos caminos parecieron divergir. Uno donde mantenía la integridad y otro donde preservaba mi falso éxito. Respiré entrecortadamente. Mis siguientes palabras lo definirían todo. Caminé hacia el ascensor y llamé a nuestro director de ingeniería, Victor Cho, al móvil. Victor, necesito una llamada de estado en 10 minutos. Es urgente. En su sala de reuniones, los demás miembros del equipo directivo de Aurora, Victor, Julia y el analista de producto Raymond Park, se reunieron con rostros sombríos. Megan, gracias por unirte. ¿Qué pasa? Tragué saliva, sintiendo el sudor en las sienes. Necesito ser transparente sobre el supuesto éxito de Aurora. Exageramos nuestro rendimiento. Lanzamos con errores críticos conocidos, en concreto, la fuga de memoria que identificamos anoche. Si ampliamos al 50% de usuarios como estaba previsto, el sistema colapsará con la carga real. Debemos retrasar la expansión y solucionar los problemas subyacentes. Un silencio incómodo invadió la mesa. Víctor me miró fijamente, incrédulo. ¿Sugieres que le digamos al director ejecutivo que nuestras métricas fueron seleccionadas a dedo? ¿Que el lanzamiento que celebramos se basó en una mentira? Sí. Engañamos a la dirección, haciéndoles creer que teníamos estabilidad. En realidad, solo solucionamos casos extremos de bajo volumen. No podemos permitir que Aurora implosione públicamente. Tenemos que asumir la responsabilidad ahora, antes de causar daños irreparables. Julia se removió en su silla, con la mirada baja. El bolígrafo de Raymond repiqueteó sobre la mesa mientras abría su cuaderno, escribiendo frenéticamente. Si esto se hace público, o si la dirección se entera antes de que lo solucionemos, habrá consecuencias. ¿Deberíamos redactar un memorando para el director de tecnología y el director ejecutivo? Necesitamos una disculpa infalible y un plan. Asentí, y el alivio alivió el nudo en mi pecho. Mientras preparábamos el esquema para él. Miembro 2. Ambos negaron con la cabeza. La moción se aprueba. Megan, tienes una segunda oportunidad. Pero entiende, una ocultación más, y esta junta actuará. Bajé la cabeza, inundado de alivio. Había conservado mi puesto, pero me había ganado un indulto precario. En los días siguientes, viví en el laboratorio. Nuestra otrora vibrante sala de guerra se había reducido a un sombrío búnker de pruebas. Las pizarras que antes brillaban, con ambiciosas hojas de ruta de productos, ahora estaban llenas de diagramas de perfiles de memoria, ecuaciones de balanceo de carga y tiempos de implementación programados. Trabajé codo con Julia, nuestra ingeniera principal, mientras ella reactivaba meticulosamente las comprobaciones de respaldo y parcheaba secciones críticas del código. Mapeamos pruebas de carga realistas que simulaban el 80% del tráfico proyectado y las ejecutamos una y otra vez. Cuando ocurrían errores, los abordábamos sistemáticamente, parcheando, repitiendo pruebas, documentando. Las noches se desdibujaban. Dormí poco, sobreviviendo a base de espresso y pizza fría, atormentado por las advertencias de la junta directiva y sabiendo que el éxito que una vez había fabricado dependía completamente de la integridad de esta solución. Programamos una nueva implementación para 2 semanas después, comenzando de nuevo con el 20% de los usuarios. Esta vez, las pruebas pasaron en condiciones pico simuladas. El día del lanzamiento, observamos los paneles en un tenso silencio. Los gráficos mostraban una tasa de participación de los usuarios estable del 40%, con un uso de memoria estable dentro de parámetros aceptables. Mientras el CIO, Alvin García, susurraba con asombro, «Parece sólido como una roca».
Me permití una pequeña sonrisa, genuina esta vez. Detrás de mí, el CTO estaba con Marisa, asintiendo con aprobación. Sus expresiones reflejaban alivio, incluso orgullo. Después de que el período de observación de 48 horas transcurriera sin incidentes, ampliamos al 50% de los usuarios. Al final de la semana, las métricas reales de Aurora, monitoreadas honestamente, demostraron un aumento sostenido del 28% en la participación. La junta directiva recibió el informe final con un optimismo cauteloso. Me senté en la oficina de Marisa mientras ella leía el resumen. Me alegra que hayas hecho la segunda llamada. Crecimiento real, logrado de la manera correcta. No te decepcionaré otra vez. Me ofreció una sonrisa tranquilizadora y me puso una mano en el hombro. Tu honestidad salvó este producto y tu posición. A partir de ahora, reconstruiremos la confianza con nuestros clientes. Lo promocionaremos como Aurora 2.0, la versión auténtica. Es una historia de regreso. Asentí, satisfecho de alcanzar el éxito a través de la integridad en lugar de la ilusión. 3 meses después, volví al mismo salón de banquetes donde una vez acepté la placa de Innovador del Año. Esta vez, subí al escenario para aceptar un premio diferente. Campeón de la integridad del producto. Un nuevo galardón presentado por la empresa para celebrar el liderazgo ético y la innovación transparente. La placa, aunque de diseño más sencillo, un modesto disco de plata sobre una base de madera, significaba más que cualquier trofeo que hubiera recibido. Al subir al escenario, el público, compañeros que antes alababan mi éxito inventado, aplaudió con genuino respeto esta vez. El director ejecutivo me ofreció un apretón de manos. Marisa levantó su copa desde una mesa elevada, asintiendo con una sonrisa orgullosa. Sostuve la placa y me tomé un momento para mirar a Julia en la primera fila. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Por primera vez, mi corazón se llenó de genuino orgullo. Comencé mi discurso. Gracias por este honor. Cuando me ascendieron por primera vez tras el éxito de Aurora, ese éxito se basó en datos incompletos y omisiones estratégicas. Ese fue un error que casi nos costó todo. Quiero reconocer la valentía de mi equipo, especialmente de Julia, que me apoyó para corregir ese error. La verdadera innovación no se trata solo de ofrecer nuevas funciones, se trata de ofrecerlas con honestidad, transparencia y respeto por nuestros usuarios. Prometo defender esos valores en el futuro. Los aplausos estallaron. Bajé del escenario con la placa caliente en las manos. Me di cuenta de que el reconocimiento de esa noche no era solo mío, sino de todos los colegas que se negaron a dejar que una historia inventada definiera nuestro futuro. Esa noche volví a mi loft, con las luces de la ciudad centelleando tras las cortinas. Coloqué la placa de Campeón de la Integridad del Producto en mi estantería, junto a la placa enmarcada de Innovador del Año, que ahora parecía un recuerdo de otra vida. Recuperé mi diario, páginas llenas de estos últimos meses con ajetreos nocturnos, registros de depuración y sentidas reflexiones sobre el liderazgo ético. Escribí: esta noche, sostengo un símbolo de redención. El éxito basado en la verdad siempre sobrevivirá al éxito basado en mentiras. He aprendido que la integridad cuesta más que los aplausos, pero paga un dividendo mucho mayor: la confianza. Al mirar ese viejo premio, ya no me avergüenzo. Lo veo como un recordatorio de lo lejos que he llegado, desde el borde del colapso hasta la cima del logro genuino. El éxito inventado es fugaz. El éxito real perdura más allá de los aplausos. Cerré el diario, invadida por una sensación de calma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marisa. Felicidades de nuevo. Celebremos con una cena mañana por la noche. Respondí con un simple emoji de una copa alzada. Al apagar la lámpara y la habitación se sumió en la oscuridad, pensé. Hablaba de la fragilidad de la reputación y del poder de la honestidad. En este teatro corporativo, el espectáculo debe continuar, pero un espectáculo basado en la verdad dura mucho más que uno basado en el engaño. En ese momento de tranquilidad, comprendí.
La verdadera estrella de la producción no era yo, sino la integridad que elegí mantener cuando la fachada amenazaba con desmoronarse. Me quedé dormido, satisfecho de que si la fachada alguna vez se quebraba, allí estaba un cimiento de verdad listo para mantenerla unida.